único proyecto, no solamente estos 2 libros, porque es un proyecto en el que estamos recogiendo cuentos de todo el mundo, haciendo talleres con voluntarios que escriben, que crean, porque la idea es trabajar con la Fundación Voces y hacer una colección en la que todos los cuentos del mundo que podamos, todas las culturas, todos los países estén recogidos, no solo para aprender cultura de otros países, sino también para aprender idiomas, porque los publicamos en formato bilingüe, paralelo. En esta parte está en castellano, en esta parte está en inglés, se puede ir aprendiendo castellano, pasa esta parte y viceversa, pero además lo han locutado en la parte de español artistas que trabajan con voces, artistas tan conocidos como Pilar Bardén, y en la parte de inglés lo han locutado profesorado de Vaughan en diferentes acentos para que la gente sea capaz de entender no solo el inglés de Londres, sino también de Estados Unidos, de Australia, de Irlanda, etc. Los objetivos son conseguir vender estos libros, aparte de recoger cuentos, para poder obtener beneficios que vayan a 2 proyectos, en este caso 2 proyectos en concreto que Voces gestiona, uno en Mali, en la escuela de Calabancoro, donde Mali tiene niños sin hogar, les da la oportunidad de que vayan a la escuela, y por otro lado un proyecto de acción social en España, también sufragado por ellos. El proyecto desde el punto de vista intercultural creemos que es muy rico, directamente podemos conocer las historias de países que quizás solo hayamos oído el nombre, y gracias a estos cuentecitos pues vamos a conocer mejor de su cultura, vamos a conocer mejor de sus costumbres, de sus preocupaciones, de su medio ambiente, vamos a conocer un poquitín más de esos países. Y también a la vez vamos a estar ayudando a un país muy concreto, a una escuela muy concreta, a un lugar muy concreto, que es la escuela que Voces está apoyando en Calabancoro, en Bamako. Casi tenemos ya para 2 profesores durante 10 meses, o sea, tendremos, con lo que hemos vendido ya, la posibilidad de garantizar el derecho a la educación a los 200 niños que tenemos allí durante un curso escolar más, ¿no? Soc en Joan, responsable de Microteatre València, i juntament amb tot l'equip avui hem organitzat i gestionat l'acollida de la presentació dels llibres Cuentos alrededor del mundo. I nosaltres el que hem fet ha estat donar suport a l'hora de mostrar aquests contes, no, a tot el públic, als infants, als pares i demés, perquè hem tingut 4 sales en les quals s'han contat diferents històries, algunes d'elles en castellà i algunes d'elles en anglès, perquè és una iniciativa que proposa la lectura i també escoltar els contes en anglès. I aquests contes són narrats per actors, dramaturgs, directors, etc. Avui aquí a Microteatre València ha estat una passada, no? Perquè hem tingut molt de públic infantil i familiar, i la dinàmica era un poc anar a fer passant el públic a els diferents espais i perquè gaudissin dels contes narrats per actors, dramaturgs, professors d'anglès. I bé, ha estat una experiència genial i esperam també que més gent vulgui fer-se eco d'aquesta manera de teatre que nosaltres aquest format és un format breu de 15 minuts en un espai de 15 metres quadrats i per un màxim de 15 persones. I espero veure-vos per aquest espai, compartir amb vosaltres històries, aventures, plors, sentiments en 15 minuts i comprimits en un espai de 15 metres quadrats.